Segunda parte. Una iniciación chamánica. Como ya vimos, don Lucio Campos vive en un pequeño pueblo del estado de Morelos. Hace más de 30 años que fue iniciado en el arte de curar y de controlar tormentas y granizos, con el objeto de cuidar que las cosechas de su región no sufrieran daños. Un día, mientras cuidaba sus vacas en el campo, don Lucio vio una esfera multicolor que se aproximaba. Al tratar de atraparla, perdió el sentido. Al recuperarse, se percató que había sido herido por un rayo. Regresó a su casa y su esposa se sorprendió por su olor a quemado. A los 8 días, estando de nuevo en el campo, empezó a ver pequeños seres que lo llamaban. Al día siguiente, dejó de comer y empezó a perder el interés en la vida cotidiana. Asustada, su esposa trató de curarlo, pero sin éxito. Poco a poco empezó a entrar en estado de coma, y así se mantuvo durante 3 años. Don Lucio cuenta que mientras su cuerpo se mantenía inconsciente y alimentado artificialmente, su espíritu estaba despierto y recibiendo enseñanza, la cual le era otorgada por los trabajadores del tiempo, seres espirituales encargados de mantener el equilibrio atmosférico del planeta. Durante el primer año de su enseñanza e iniciación como chamán, don Lucio viajó con los trabajadores del tiempo a todo lo largo y ancho de la tierra, mientras le enseñaban cómo controlar las tormentas, desviar granizos y disparar el rayo. Durante el segundo año, don Lucio fue entrenado a reconocer hierbas medicinales y recibió instrucciones acerca del arte de las técnicas de curación. Los trabajadores del tiempo, estos seres etéreos, según don Lucio, forman parte de rebaños que se distinguen por sus colores. Existen rebaños blancos, amarillos, verdes y negros, y de otros colores. Cada uno de ellos representa una nación y un estado de conciencia. Don Lucio considera que México es el rebaño de color blanco, por su capacidad de estar en el ser o centro de la conciencia. Cada rebaño, a su vez, está comandado por un pastor que lo guía y él es el encargado de su desarrollo. Los pastores están comandados por el pastor de pastores, al que don Lucio atribuye funciones divinas. Después de recorrer todos los rebaños y de conocer a sus pastores, don Lucio llegó a un valle magnífico en el centro del cual se encontraba el pastor de pastores. Este último lo recibió y felicitó por haber llegado tan lejos en su desarrollo. El chamán le pidió poder seguir aprendiendo, y el sumo pastor le indicó una vereda. Don Lucio se enfiló por ella y llegó a 3 montañas más allá de las cuales ya no existía camino. En ese paraje, este chamán recibió su última iniciación, la cual consistió en aprender a distinguir el bien del mal y el conocimiento de la conducta humana. Más tarde, el pastor de pastores le ordenó regresar a su cuerpo físico y utilizar lo que había aprendido en beneficio de la humanidad doliente sobre la tierra. Don Lucio hizo lo que se le solicitó y se dedica hasta la fecha a curar y a proteger los plantíos de su pueblo, de tormentas y otros percances. Alrededor de don Lucio se ha formado un grupo de discípulos que aprende a utilizar hierbas medicinales y otras técnicas terapéuticas. Don Lucio utiliza la limpia para reorganizar la energía corporal y las vistas para diagnosticar. Las limpias las ejecuta auxiliándose de huevos de granja, los que al ser frotados contra el cuerpo de sus pacientes absorben malas energías. Las vistas se obtienen al depositar estos huevos en el interior de vasos transparentes llenos de agua. Dependiendo de las formas proteicas, burbujas, disposición de la yema, etc., don Lucio hace una interpretación diagnóstica en la que no faltan referencias a espíritus y trabajos hechos por envidias y odios. Algunos de sus discípulos son coronados por este chamán. La coronación es una ceremonia iniciática que coloca al aspirante como servidor del tiempo. Esta es una categoría humana y un nivel por debajo de la etérica del trabajador del tiempo. El servidor del tiempo es capaz de curar
y de manejar las condiciones atmosféricas, guiado por uno o varios protectores entre los trabajadores del tiempo. Un ejemplo de un proceso iniciático me fue relatado por el mismo don Lucio. Gobi, una muchacha norteamericana residente en Tasco, fue divisada por el rebaño de trabajadores del tiempo. Uno de estos espíritus fue atraído por la muchacha. Este trabajador solicitó permiso para convertirse en protector y guía de Gobi. El permiso fue concedido por el señor, el que previamente se aseguró que las intenciones del trabajador estaban dirigidas hacia el perfeccionamiento de la muchacha. El trabajador, en forma de nube, fue a buscar a Gobi, encontrándose con la desagradable noticia de que ya no vivía en Tasco. La aspirante fue localizada en los Estados Unidos, a donde había ido de visita. El trabajador esperó a que Gobi tomara un avión de regreso a México, y 5 minutos después del despegue, lanzó un rayo al aparato. Este rayo tocó el aparato cerca de donde se encontraba la muchacha. El avión logró aterrizar y Gobi subió a otro para continuar con su viaje nuevamente. 5 minutos después del despegue, el trabajador del tiempo lanzó otro rayo al avión, golpeando la ventanilla en la cual se encontraba Gobi. La nave se tambaleó, pero continuó su viaje con una Gobi mareada y casi inconsciente. Al llegar a México, la joven se seguía sintiendo mal y llamó a un amigo que la llevó con don Lucio. Este, comprendiendo lo que había sucedido, coronó a Gobi y le informó que su protector le había regalado 2 jardines, el don de la curación y el poder de manejar los elementos atmosféricos. Esta increíble iniciación no es común, aunque el haber recibido una descarga eléctrica se considera entre los servidores veteranos como señal segura de elección por parte de los trabajadores del tiempo. Don Lucio dice ser capaz de desprenderse de su cuerpo y en espíritu trabajar en el tiempo recorriendo el planeta y haciendo buenas obras. Los espíritus le indican cuándo vendrá un paciente y le recomiendan medicinas y procedimientos curativos y terapéuticos. Una vez al año, el 5 de mayo, don Lucio, junto con sus discípulos y los miembros de otros linajes de servidores del estado de Morelos, se reúnen en una cueva situada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el Caleca, en donde reciben fuerza para poder enfrentarse a las fuerzas del mal y así ayudar a sus comunidades. Resulta interesante descubrir que existen similitudes entre los chamanes mexicanos y los de otras latitudes, como los de Siberia. Según Mircea Eliade, los chamanes siberianos también son iniciados por el rayo, y los hay que se dedican como don Lucio a curar y a defender sus comunidades contra las condiciones atmosféricas adversas. Nos encontramos, pues, frente a un desarrollo peculiar de la conciencia, no menos real y significativa que la conciencia occidental, tan preocupada por las condiciones materiales y tan alejada de la espiritualidad. En contraste, los linajes de servidores del tiempo del estado de Morelos mantienen una estrecha vinculación con órdenes de la realidad puramente espirituales. El mismo don Lucio distingue 2 mundos, el de los objetos visibles y el de los seres invisibles. Este último, según él, es el mundo de trabajo, sin odios, discriminaciones ni prejuicios. Todos en él trabajan en obras de bondad. Por ello, cuando a don Lucio le fue ordenado regresar a su cuerpo en la tierra, lo primero que sintió es que lo mandaban al infierno. Estuvo de hecho a punto de negarse, pero recordó quién se lo solicitaba, el pastor de pastores, y accedió. Por ello, cuando a don Lucio le fue ordenado regresar a su cuerpo en la tierra, lo primero que sintió es que lo mandaban al infierno. Estuvo de hecho a punto de negarse, pero recordó quién se lo solicitaba, el pastor de pastores, y accedió. La iniciación de don Lucio. Lo que continúa es la reproducción casi literal del relato de la iniciación de don Lucio al chamanismo, narrada por él mismo al autor, durante una conversación realizada en el recinto de los altares de su casa. Un relato de este tipo requiere, para ser obtenido, de la confianza del chamán, y ésta solo se logra después de pasar por pruebas de intención.
En este caso, don Lucio permitió inclusive la reproducción de su relato. Encontré a don Lucio jugando con su recién nacido nieto en el extremo de una pequeña mesa de madera en donde comía el resto de su familia. Las risas se mezclaban con los vapores húmedos que humeaba el temazcal, seguramente preparado para la recién parturienta madre. Me recibieron como si fuera otro miembro más de la familia, y me hicieron acompañarlos. Yo venía de Tepoztlán y de pronto sentí que el pueblo de don Lucio era mucho más mi verdadero hogar. El nieto de don Lucio me miraba, plácido y relajado, mientras su abuelo, casi sordo, me decía que Dios lo había bendecido de nuevo. Yo sentía un fuego interno casi insoportable, y había decidido venir a visitar a don Lucio para pedirle consejo. Él pareció entender mi urgencia, y me invitó al cuarto contiguo en el cual una mesa llena de estatuillas y velas servía de altar junto a 2 pequeñas sillas de madera. Nos sentamos uno frente al otro, y don Lucio se percató de que su veladora roja había desprendido toda su parafina a través de una grieta en el vaso de vidrio que la contenía. Se tronó por demasiado calor, me dijo con una sonrisa. Yo lo entendí como reflejo del fuego que me consumía. Don Lucio me miró a los ojos y yo sentí que me traspasaba. Hay que conservarse, me dijo con seriedad. En estos tiempos el mal anda suelto y trata de meterse, pero uno debe rechazarlo para mantenerse en alto. Nada debe hacer caer, y con la ayuda de Dios todo se arregla. Me gustaron sus palabras. Eran un reflejo exacto de lo que sentía, y se las agradecí. Después de un instante de silencio, concentrado, prosiguió. Es como el otro día. Ya ve que hasta en el tiempo se refleja el otro, y trata de dejarnos sin cosechas. Vi en el cielo una nube negra como un remolino, y me di cuenta que de las 4 direcciones venían igualitas, todas arremolinando y dando vueltas. Me dije que aquello era muy grave, y que una gran batalla estaba dando allí en el cielo. Tomé mi luz y la puse del lado derecho y del izquierdo. Prendí mi carbón y me preparé para sahumar. Yo me senté en medio de ambas en la puerta de mi casa, y preparado para rechazar a aquellos seres, empezó a granizar. Y, mire, Jacobo, en un instante la tierra se blanqueó. Me puse fuerte y las mandé para arriba, y allí se fueron, rápido como habían venido. Se divisaban dirigiéndose hacia Tepoztlán y Zempoala las condenadas. Yo no pude ocultar mi alegría. Reía y de puro gusto palmeaba a don Lucio, quien hacía lo mismo que yo. ¿Es lo mismo con la gente?, dije yo de improviso, asombrándome de mis propias palabras. Se tratan de introducir en uno como las nubes y es necesario mantenerse apartado. Así es, me contestó mostrándome su mano izquierda. ¿Ve estos dedos? Pues con ellos aprendí a dirigir el rayo. El súbito cambio en el tema de la conversación me tomó desprevenido. Yo estaba planteándome una pregunta que no tuvo tiempo de subir a la superficie de mi conciencia, pero que después de la observación de don Lucio apareció con claridad. ¿Quiénes eran los seres tras las nubes? Se la planteé a don Lucio y él me miró sorprendido. ¿Pues qué no le he contado? A lo mejor, pero ya no me acuerdo, le contesté con timidez. Ah, caray, Jacobo. Pues ahí le va. Mire, el otro día en el campo, un árbol fuerte y de tronco muy ancho amaneció sacado de la tierra con todo y raíces, y volcado sobre el trigal de un compadre. A mí me llamaron para que lo fuera a ver y diera testimonio. El árbol había sido extraído del suelo por una mano muy fuerte, y dejado a una distancia de su origen sanito, sin una muestra de daño, completo con todo y sus ramas. Yo supe que eso lo habían hecho los del tiempo, que son muy fuertes y que trabajan juntos. Yo también hacía esos trabajos cuando andaba con ellos. ¿Y cómo llegó con ellos?, le pregunté con ganas de volver a oír la historia. Bueno, pues ¿qué no le he platicado, hombre? Mire, prosiguió con decisión, un día me llevé mi ganado a pastar al monte. Allí estaba como a las 3 de la tarde, cuando de pronto volteé al cielo y vi como una pelota, hecha de gajos de todos colores, se me acercaba muy rápido.
La pelota esa brillaba y estaba tan bonita que estiré mis brazos para tratar de atraparla. Así estaba cuando de pronto todo se volvió negro. Como a las 5:30 desperté en el suelo, sin saber qué es lo que me había pasado. Corrí a ver a mis vacas y al tocarme la cabeza la sentí húmeda y sin sombrero. Me sorprendió eso, y volví a buscar mi sombrero. Vi que el pasto en donde había estado estaba aplanado, y de pronto me acordé lo que había pasado. Me dio un miedo de muerte porque entendí que me había caído el rayo encima. Corrí hacia mi ganado y me encontré con un amigo. Le dije que quería guarecerme en mi casa, por temor de que el rayo me volviera a encontrar. Mi amigo se rió de mí y me dijo que aún en la casa podía suceder. Entendí que tenía razón y me conformé. Al fin y al cabo, en todos lados era lo mismo. Me senté sobre una piedra, a contemplar el campo. Hacía un sol muy bonito, y yo me sentía bien, pero con un hambre del carajo. Nunca había sentido tanta hambre. Me levanté y llegué a mi casa. Mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo, y no le quise decir nada para no asustarla. Le pedí que me ayudara a quitarme mi gabán, y ella se acercó y olió a quemado. «Pues ahora, ¿de dónde es ese olor?», me preguntó. Yo no le dije nada, comí como desesperado, pero esa fue la última vez que lo hice. A partir de ese día ya no quería comer, y a los 15 días estaba yo en los puros huesos. Me enfermé de muerte, Jacobo. Y me tenían que llevar cargando de un lugar a otro, porque yo no podía ni caminar. Les pedía que me dejaran morir en mi cama, y ya no me pasearan porque nada más daba vergüenza. Me llevaron a médicos, a centros de curación, y nadie sabía qué me pasaba. Así me pasé 3 años de mi vida. Mi cuerpo estaba de muerte, pero mi espíritu se había desprendido y estaba con los del tiempo. Conocí muchas cosas, Jacobo, y recorrí los rebaños de todos colores y sus pastores. «Oiga, don Lucio», interrumpí, «¿de dónde son los seres de los rebaños?». La expresión de don Lucio cambió. Me miró fijamente a los ojos como preguntándome si hablaba yo en serio, y después me palmeó la espalda riéndose. «¿Cómo que de dónde son los seres de los rebaños?», dijo riéndose. «¿Qué pasó, Jacobo? ¿Qué pasó? ¿En dónde anda su cabeza?». «Pues somos nosotros». «Sí, hombre, nosotros somos los rebaños». «¿Qué a poco no sabe? ¡Caramba!». Me sentí apenado, aunque la interrogante seguía en mi interior. Miré inquisitivamente a don Lucio, y él pareció adivinar mi duda. Se clareó la garganta y prosiguió diciendo: «Los colores son varios: blanco, amarillo, después oro, negro. A ver, Jacobo, ¿de dónde salen los colores?». «Pues yo no sé, don Lucio». «Ay, carajo. Pues ¿dónde anda esa cabeza, hombre? Mire, los blancos somos nosotros, los mexicanos. Los güeros son los americanos. Los de oro, pues son los alemanes. Yo creía que los negros eran los americanos, don Lucio». «No, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos somos iguales, y más allá, entre los del tiempo, allí se trabaja en igualdad, aunque siguen existiendo los colores». «¿En qué se trabaja?», pregunté con curiosidad, sintiéndome como un niño chiquillo frente a un enorme sabio viejo. «Eso sí que es bonito», dijo don Lucio con una sonrisa. «Existen muchos trabajos. Pues ¿qué no le he contado?». El primer año estuve trabajando con el tiempo. Caminaba con los rebaños de un lado hacia el otro. Allí en un minuto uno camina de México a Estados Unidos. Vigilábamos las nubes y los relámpagos, y dábamos vueltas alrededor del mundo, cuidando y cambiando el rumbo de las tormentas. «Mire, ¿ve esta mano?». De los dedos salían luces para mover los rayos. El segundo año estuve trabajando la tierra. Aprendí a reconocer las semillas y a plantar y cosechar. Hoy sé cómo cuidar el maíz, el trigo, el frijol, las habas, todo lo que se puede plantar. El tercer año conocí todos los rebaños y sus pastores. Como ya le dije, los rebaños son de todos colores, y el primero de ellos es el blanco, y ese somos los mexicanos.
Yo había estado en una reunión en Tepoztlán, en la cual un arqueólogo, Alexander von Wathenau, había defendido la tesis de que México había sido visitado por hombres de todas las civilizaciones mucho antes de Colón. Yo le había preguntado si eso significaba que el mexicano actual era el producto de la mezcla de todas esas razas, y él había dicho que sí. La luz blanca es la mezcla de todas las luces, y eso coincidía con lo que decía don Lucio. Se lo hice saber, y él me contestó diciendo que en México estaba el centro. Así es, Jacobo. México es el centro, y por eso nos visitan tanto. Nosotros tenemos esa luz. Yo acababa de regresar de India y Nepal, y la observación de don Lucio reflejaba mi propia opinión. El mexicano parecía poseer el contacto con el centro mismo de la conciencia, sobre todo el mexicano de campo. Por eso mismo, antes no soportábamos a los extranjeros, los sentíamos lejos y extraños de ese centro, y eso nos resultaba muy difícil, me dijo don Lucio con convicción. Es que ese centro, añadí yo, es el más grande tesoro, es de allí que se puede sentir el infinito. Es nuevo cada instante y al mismo tiempo igual. De allí se puede curar y todo adquiere significado. Así es, dijo don Lucio, palmoteándome la espalda. Veo que usted me entiende, y por eso véngase un día de madrugada, y en ayunas, para que pueda tener el testimonio de los colores de los rebaños. Eso es muy importante saberlo, muy importante. Obviamente la invitación me sedujo, y le dije que vendría un sábado a dar testimonio. Le recordé a don Lucio que me estaba contando su encuentro con todos los rebaños. Se aclaró la garganta y continuó su relato. Caminaba entre ellos, y así un día llegué a un valle muy grande, en donde estaban reunidos todos los rebaños y sus pastores. Las montañas estaban llenas de ellos, y todo se veía muy precioso. A la mitad del valle estaba el pastor de todos los pastores, sentado en una roca, con una barba blanca muy larga y un bastón sobre sus rodillas. Yo estaba en la orilla del valle, y cuando los rebaños me sintieron, abrieron camino. Caminé entre ellos y poco a poco me fui acercando al pastor mayor. Cuando llegué a él, me miró y recogió su bastón. Me dio la bienvenida y me dijo que yo estaba ahí gracias a la voluntad de Dios. Me preguntó si deseaba seguir hasta el final del camino, y al decirle que sí, me señaló una vereda y me indicó que después de recorrerlo regresara a donde él estaba. Así es que seguí caminando hasta que llegué a una montaña que obstruía en el camino. Otras dos montañas a los lados resguardaban un pequeño valle. A la izquierda, una cruz, con el Cristo en ella me miraba. Jesús estaba allí sin clavos, por su propia voluntad. A la derecha habían 3 arcones y un vigía. Me acerqué al primero, y el que lo cuidaba me preguntó si deseaba ver su interior. Le dije que sí y lo abrió. Una agua cristalina estaba allí, revoloteando tranquila. Unas gotas me salpicaron, y una me cayó en la frente. Comprendí que era el líquido del bien. La segunda caja contenía un líquido cenizo y turbio, y también daba vueltas, y revoloteaba en remolinos. ¿También fue salpicado por esa agua?, pregunté. Sí, también, y entonces se me dijo que la tercera caja era terrible, y que si quería no me la enseñarían. Me negué y la tapa fue abierta. Un remolino terrible la lanzó al aire, y pude ver al interior. Animales horribles vivían adentro. Víboras espantosas se cruzaban con ranas, y sus bocas venenosas salían de la superficie, tratando de morderme. Después de ver todo eso, regresé con el pastor mayor. Me dio la bienvenida de nuevo y me dijo que todo me había sido mostrado, porque esa había sido su voluntad. Ahora, me siguió diciendo, es mi voluntad que regreses a tu lugar de origen, y allí recibas a todos estos rebaños y los orientes hacia la luz y los despejes. Yo me sentí morir. Después de 3 años de estar en la gloria, me hacían regresar al infierno de la tierra. A pesar de mi disgusto, acepté mi misión, pero le pedí al pastor que su presencia me acompañara en mi trabajo. No solo eso, me contestó,
también tendrás la ayuda del mundo espiritual. Regresé pues a este mundo, y una tarde le dije a mi mujer que me ensillara una burrita. Así lo hizo y monté en ella, y me fui al campo. Encontré un prado junto a un árbol, y allí me acosté. Me levanté después de unas horas, y regresé a mi casa. Mi mujer me recibió, y poco a poco me fui curando yo solo con la ayuda del campo. El pastor mayor también me permitió cobrar por mis curaciones, y darme tiempo para cultivar el campo y así mantener a los míos. Un día vino un señor, al que yo lo había ayudado. Me ofreció darme un puesto en el Seguro Social, en la Ciudad de México, para hacer mi trabajo. Yo le dije que no, nada más lo miré a los ojos y le dije, pues, ¿qué pasó? Que yo no quería volverme como uno de ellos, sino más bien mantenerme responsable de mi trabajo. Él me insistió. Me dijo que tenía muchas influencias y que nada más era cuestión de que yo firmara unos papeles y eso bastaba para asegurarme de por vida. Pues, ¿qué pasó? Le volví a decir y me volví a negar. Él se enojó y me dijo que yo no aceptaba ni regalado. Luego, pues, yo me doy cuenta que aquí es mi lugar y aquí recibo a las gentes de los rebaños. A veces vienen sacerdotes y yo les pregunto acerca de sus rebaños, y ellos no entienden de qué les hablo. Hágame favor. Si ellos no entienden, ¿entonces quién? Un sacerdote siempre me viene a pedir mi bendición. Pues esa sí que es grande, yo dándole la bendición a un sacerdote. Y cuando le pregunto por qué, él me dice que es porque siempre le va bien cuando yo lo bendigo. Ahora cuido los campos y alejo a los seres malos que quieren acabar con las cosechas. Y les digo a los campesinos que vayan a bendecir sus cohetes y que los hagan tronar en el aire cada vez que venga una nube mala. Y así lo hacen y todo va muy bien. Usted, Jacobo, venga a dar testimonio cuando usted quiera. Aquí lo espero. Correlativos psicofisiológicos. No me siento capacitado para juzgar a qué realidad pertenecen las experiencias que vivió don Lucio durante los 3 años de su iniciación como chamán. De lo que sí soy capaz es de establecer un paralelismo entre ellas y la organización del cerebro. Este paralelismo existe y la labor de analizarlo es fascinante. Esto quiere decir que la realidad que vivió don Lucio se refleja y que es un gran reflejo de la organización y del funcionamiento del cerebro humano. Obviamente, este paralelismo no es exclusivo del cerebro. Simplemente por su organización es un reflejo de otros órdenes y niveles de la naturaleza. De hecho, la forma en la que está organizada la información en el espacio es la misma que se refleja en la organización cerebral. Lo anterior implica que el patrón de experiencias de don Lucio es isomórfico con respecto al cerebro, al espacio y a otros órdenes de la naturaleza. Con el objeto de realizar este análisis, recapitularé algunas de las experiencias claves de don Lucio y describiré sus correlativos psicofisiológicos. En primer lugar, el concepto de rebaño y pastor. Don Lucio describe la existencia de rebaños de todos los colores comandados por pastores guías. Con relación a la contraparte cerebral de los rebaños y sus pastores, se sabe que la corteza cerebral es la más evolucionada de todas las estructuras del cerebro, y que está formada por unidades funcionales que se repiten a todo lo largo y ancho de su tridimensionalidad. Estas unidades son circuitos complejos que interconectan capas corticales a través de fibras e interneuronas. La codificación de la información que viaja por las unidades corticales sufre procesos complejos de integración. En ellos, patrones de actividad son reducidos a algoritmos neuronales a través de la activación de circuitos de inclusión por convergencia. Un ejemplo de este procesamiento inclusivo es la activación de una célula compleja cortical, como resultado de la convergencia de información proveniente de células simples de la misma corteza. Otros ejemplos son la activación de células polisensoriales de la corteza parietotemporal, como resultado de la llegada de impulsos neuronales provenientes de muchas fuentes. Lo que estoy implicando a través de esta descripción es la consideración de que un patrón algorítmico de alta inclusión por convergencia
podría considerarse como un modelo neuronal de un pastor, mientras que el conjunto de unidades funcionales que lo alimentan sería su rebaño. El concepto de pastor de pastores también tiene una contraparte cerebral, pero ella requiere, para ser comprendida, de algunas consideraciones preliminares. Si el pastor de pastores es el integrador de todos los rebaños, su función debe ser la unificación y coordinación de los más o menos diferenciados rebaños. En el caso del cerebro, una medida de la mayor o menor diferenciación funcional entre diferentes regiones corticales es la coherencia. Cuando se registra una alta coherencia entre dos zonas de la corteza, esto implica una alta redundancia en el manejo informacional de las unidades involucradas y un elevado flujo informacional entre estas. Por el contrario, una coherencia baja implica un nivel de diferenciación en la información manejada por las neuronas. Los particulares flujos energéticos entre unidades localizadas en diferentes regiones corticales determinan no solamente diferentes patrones algorítmicos unificadores de su actividad, sino diferentes cualidades sensoriales asociadas. Los colores diferenciados de los rebaños podrían estar asociados con estas características globales. Por otro lado, estudios de coherencia han demostrado que la corteza occipital es la que posee menor coherencia, y la corteza frontal, la mayor. La alta coherencia del lóbulo frontal y sus conexiones con el resto de la corteza a través de fibras axiónicas de gran longitud puede conceptualizarse como si este polo de la más reciente evolución cerebral actuase como un coordinador general del estado de diferenciación o de coherencia del resto del cerebro. La alta coherencia del lóbulo frontal y sus conexiones con el resto de la corteza, a través de fibras axiónicas de gran longitud, puede conceptualizarse como si este polo de la más reciente evolución cerebral actuase como un coordinador general del estado de diferenciación o de coherencia del resto del cerebro. Una situación similar debe estar asociada con la función de estructuras de alta convergencia informacional, como la corteza parietotemporal o algunas estructuras subcorticales, como el núcleo caducado. La alta convergencia y poder de unificación de la corteza parietotemporal explica su funcionamiento como una zona de asignación de significado a estímulos neutros, y podría concebírsele como un modelo neuronal del pastor de pastores de la iniciación chamánica de Don Lucio. Es posible suponer que cuando la coherencia de todo el cerebro se incrementa, unificando así su actividad, la experiencia subjetiva debe hacer lo propio. En un estudio recientemente concluido, se encontró que una alta coherencia intrahemisférica se hacía correlativa de un estado interno de unificación, equilibrio y contacto con el yo. En cambio, cuando la coherencia disminuyó, la sensación asociada era la falta de unificación y de ausencia del contacto con el yo. El arribo al yo ocurre normalmente después de que un sujeto en el proceso de su desarrollo normal ha recorrido una serie de experiencias y las ha integrado, hallando lo que de común tienen todas ellas, es decir, el ser experiencias incluidas dentro del mismo sujeto o conciencia. En términos psicofisiológicos, el yo surge cuando el proceso de neuroalgoritmización y de asignación de significados ha llegado a un nivel en el cual la incorporación de nuevos datos ya no altera la estructura del algoritmo final. Anatómicamente, esto debe implicar un desarrollo y activación de los circuitos de codificación por convergencia y una decantación de patrones neuronales complejos, hasta lograr un manejo algorítmico total de la actividad cerebral. Este proceso ya lo he descrito antes con mayor detalle, por lo que solamente añadiré aquí que debe implicar un aprendizaje de control de la coherencia global del cerebro. Idealmente hablando, un sujeto alcanza un óptimo desarrollo cuando logra mantener una diferenciación de experiencias sobre un fondo constantemente de integración yógica. En otras palabras, cuando es el mismo en cualquier situación y ante diferentes experiencias. En su iniciación, Don Lucio pareciera haber reproducido este proceso,
desde su encuentro con cada uno de los rebaños y sus pastores hasta su conocimiento del pastor de pastores o integrador central de todos los rebaños. Su visión de un valle repleto de todos los rebaños y del pastor mayor sentado en el centro se antoja como una visión global de todas las unidades funcionales de la corteza, y el polo frontal orquestando la actividad de todo el conjunto. Esta visión sugiere que el viaje de don Lucio fue un trayecto a través de sus propias estructuras y un encuentro consigo mismo. En este contexto, la transformación realizada por la conciencia de don Lucio, percibiendo las unidades corticales como rebaños, de sus patrones algorítmicos como pastores, y de la activación de una estructura cerebral polisensorial y de máxima convergencia como el pastor de pastores, es el producto de la educación campesina de don Lucio y de su concepto de realidad asociada a su entorno. Pareciera que el rayo que alcanzó a don Lucio modificó todo su funcionamiento interno, haciendo que su conciencia lograra penetrar en áreas de sí mismo que generalmente permanecen bloqueadas y sin acceso. Sin embargo, la insistencia de don Lucio acerca del carácter externo de su viaje debe ser tomada en consideración, lo mismo que su capacidad para ejercer control sobre las tormentas. En este sentido existe una teoría, la sintérgica, que postula que el cerebro es capaz de crear un campo energético, el campo neuronal, que se irradia a partir de la estructura del cerebro. La abandona y se interna en el espacio extracraneano. Aquí interactúa con la matriz energética del espacio-tiempo, dando lugar a un patrón de interferencia hipercomplejo que constituye la estructura energética de la experiencia. Según la teoría sintérgica, el patrón de interferencia es decodificado y transformado en experiencia consciente por el observador o ser a través de la mediación de un factor de direccionalidad. Este último interactúa con porciones limitadas de patrón de interferencia y las transforma en experiencias específicas. Puesto que no existe límite teórico para la expansión del campo neuronal en el espacio, y por lo tanto el patrón de interferencia permea tanto el interior como el exterior de la estructura orgánica del cerebro. El factor de direccionalidad podría ser capaz de transformar en experiencia mediante cualquier porción de patrón de interferencia, esto en el interior como en el exterior del cerebro. Desde el punto de vista, don Lucio fue capaz de decodificar zonas extracraneanas de su patrón de interferencia, experimentando así niveles de realidad desconocidos para el resto de nosotros. La descripción de la atemporalidad durante sus viajes y de su capacidad para trasladarse de una locación geográfica a otra sin intervalos apreciables está de acuerdo con lo anterior, porque precisamente una de las características del factor de direccionalidad es la de ser posible focalizarlo en diferentes regiones del espacio-tiempo sin que medien intervalos temporales apreciables entre cada una de sus localizaciones. En este sentido, la experiencia consciente tiene un comportamiento cuántico. De acuerdo con la teoría sintérgica, cuando el factor de direccionalidad es capaz de enfocarse sobre el observador, la experiencia resultante es la del yo, o self. Correlativamente con esta experiencia, es posible demostrar la existencia de un incremento notable en la coherencia interhemisférica. Probablemente, esto último aconteció cuando don Lucio pudo ver a todos los rebaños juntos con el pastor de pastores en su centro. Por último, el control que los graniceros dicen ejercer sobre las nubes y rayos y las tormentas podría estar relacionado con el control maestro sobre el factor de direccionalidad y la interacción de campos energéticos en la estructura del espacio.